Bueno, el segundo debate de esta noche tiene que ver con una noticia que apareció los fines de semana, en el sentido de que Balsa quiere que no se apliquen más penas de prisión en el ejército a los homosexuales. Yo les voy a leer, voy a empezar por leer lo que dice el Código de Justicia Militar en su artículo 775. Dice: el militar que practicare actos deshonestos con personas de su mismo sexo, dentro o fuera del lugar militar, será degradado y condenado a prisión. Prisión mayor en el Código son de 2 a 6 años. Si tiene menos graduación, si es suboficial o soldado, también prisión, pero de menor de 2 años. Y después el doctor Igune, que está acá, que es un comentarista del Código de Justicia Militar, comenta, debajo del artículo, lo siguiente, dice: la jurisprudencia castrense indica que basta la calidad de homosexual, no siendo imprescindible que se constaten fehacientemente las prácticas. Es decir, que por esta interpretación me parece a mí, por el hecho de ser homosexual, o que se descubra que es homosexual, una persona hasta ahora era pasible de prisión, mayor o menor según fuera oficial, suboficial o soldado. Y Balsa tiró esta piedra en el estanque de golpe, diciendo: quiero quitar esto del Código de Justicia Militar, no puede ser que se pene, que se aplique castigos de prisión a oficiales soldados o oficiales homosexuales. Y esto es lo que dijo Balsa. La pregunta es, la posición, la opinión de General Balsa es que el acto deshonesto de la homosexualidad no sea considerado un delito y que quien lo comete no vaya a prisión. Nada más que eso es lo que estoy considerando. Estén tranquilos que no es un circo, no se está analizando, no va a haber una compañía de costureras a caballo. No, estén tranquilos. Simplemente reitero, toda falta de decoro de cualquier tipo debe ser sancionada, pero en su justa medida. En el caso de la homosexualidad, reitero, 6 años de cárcel me parece excesiva y anacrónica. Bueno, después eso planteábamos en la promoción, ¿no? Bueno, esta decisión, que también se parece mucho al debate de Clinton, que hubo hace algunos años en Estados Unidos por el mismo tipo de temática, es, diría yo, acabar con un acto discriminatorio, anacrónico, o es un principio de indisciplina que se puede agravar, diría yo, introduciendo en el ejército, diría yo, tolerancias que hasta ahora no había. Este es el debate que tenemos esta noche. No sé quién quiere empezar. Yo quería señalar, Mariano, hoy estuve leyendo un diario en el cual se celebra hoy el Día de la Solidaridad. De manera que el Día de la Solidaridad es el Día de la no discriminación. Y me parece que la no discriminación es uno de los grandes logros en este momento de la humanidad. Me parece que el tema de la homosexualidad dentro del ejército debe inscribirse en qué ámbito social la convivencia de la homosexualidad es posible. Y me parece que es posible porque lo que vemos todos los días en todos los ámbitos de la sociedad. Lo que pasa es que en el ámbito militar tiene características propias. El ámbito militar se maneja por una relación de mando-obediencia que significa orden. Y en ese ámbito es donde hay que ver si realmente la homosexualidad puede producir o no un acto o una situación de indisciplina. Porque la orden que da un jefe de oficina, corra la computadora, traiga esto, o firme tal pagaré o tal cheque, etc., no tiene nada que ver con la orden que da un militar, el mando militar. El mando militar está hecho para dar órdenes, porque así están dadas las circunstancias, que significa la muerte, o significa la muerte del otro o la muerte propia. Son actos en los cuales se ejercita la violencia legítima que tiene el poder del Estado.
En consecuencia de eso, no se compadece con lo que puede ocurrir en el ámbito civil. Entonces, no debiendo existir tampoco discriminación en el ámbito militar, a mí me parece que introducir el tema de la homosexualidad, que en definitiva es la excepción y no la regla. En Estados Unidos se sostiene que hay 5 millones de homosexuales y la comunidad homosexual de Estados Unidos dice que son 20. Si uno considera esa proporción en la población de Estados Unidos, podría pensar de que nosotros tendríamos 6 millones de homosexuales. Frente al resto de la población del país, uno puede decir, esto es una excepción, no es la regla. Entonces, si el mando militar pertenece a la regla, es decir, a lo que normalmente se da, y existe una situación de subordinación de un conjunto de hombres entre los cuales, o mujeres, entre los cuales hay homosexuales, pareciera que va a ser mucho más difícil que los heterosexuales cumplan órdenes de un homosexual, por cuanto el tipo de orden que tiene que dar es totalmente distinta de la que puede ocurrir en un ámbito civil. De manera que para mí el peligro, dejando de lado cualquier tipo de discriminación, es que esto produzca la desintegración del orden militar. Esta es la conclusión a la que he llegado. Sí. No, para mí estoy en parte de acuerdo con el coronel. No estoy de acuerdo con despenalizar de forma total y que la homosexualidad no sea ningún inconveniente para el ejercicio de la profesión. Nosotros, con este código, con la pena de la homosexualidad, hemos visto las máximas muestras de cobardía y criminalidad ejercidas por quienes no eran homosexuales. Me refiero a los protagonistas del terrorismo de Estado que están perfectamente identificados de a uno con su desaparecido, de sus crímenes, de a uno, en el libro que le dejé hace un momento a usted, que es una acusación además. Creo que hay que despenalizarlo, y lo voy a cerrar esto con algo que es del padre Castellani, don Jerónimo del Rey. Cortito, un carnero y una oveja miran al perro de la majada que los cuida. Y la oveja dice, qué lindo animal. Y el carnero dice, a mí me parece horrible. La oveja pregunta, ¿por qué te parece horrible? Porque no es como yo. Yo creo que tenemos que pensar no como el carnero. Y el ser valeroso, heroico y capaz de mandar no tiene nada que ver con nuestra inclinación sexual. Eso está probado. Mariano, una cosa que uno se pregunta, porque cuando se me había invitado para venir aquí, empecé a averiguar si ese artículo del Código de Justicia Militar se aplicaba realmente. Es letra muerta, jamás se conoce de que un homosexual haya sido condenado a prisión. Perdón. Se le daba la baja, según bueno, no. algunos Tiene 2 testigos militares que han sido defensores en Consejo de Guerra que le pueden desmentir al que a usted le dijo semejante cosa. ¿Preso? Sí, exactamente. Mire, bueno, puede ser dentro de la cantidad de gente, no era muchísima, es prácticamente la letra muerta. Cuando los periodistas... No, pongamos de acuerdo con letra muerta, no. Viva. ¿Ha habido gente presa por esto o no? Hay hasta suicidios. Según hemos podido averiguar hoy, era una letra muerta que nadie aplicaba penas de prisión, se le daba de baja. El doctor fue capitán. Perdón, no, yo quería redondear, pero para que no se equivoque. Se le daba de baja, en la mayoría de los casos se le daba de baja y nada más. O sea, se le daba la baja y se terminó. El tema es preguntar, los periodistas, creo que los primeros estudiantes de periodismo, le dice un profesor, dice, mira, lo primero que hay que preguntar es quién, cómo, dónde y por qué. Son las 4 preguntas que tiene que hacer el periodista para saber. ¿Quién dijo esto? El general Balsa. ¿Cómo? Lo dijo inmediatamente, espectacularmente, en un momento. Después desmintió y puso las cosas en claro. ¿Dónde? Lo dijo en los medios. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el general Balsa dice esto? Evidentemente, el general Balsa sabe de esta aplicación y sabía el efecto que esto iba a provocar. El general Balsa, según, esto es una opinión muy personal, está preparando su terrenito político. Creo que le venía muy bien una cosa como esta. Me da la impresión que ya está previendo que lo políticamente correcto es decir esto. Ya vino con aquel arrepentimiento muy histórico y muy bueno, ¿no? Pero que evidentemente yo no creo en arrepentimientos que no tienen efectos retroactivos, o sea, castigos retroactivos. Es muy fácil arrepentir